¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre el teorema de Green, ¿sí? Bueno, otro de los materiales que tenemos en Análisis Matemático 2 en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, vamos a ir directamente al enunciado formal del teorema, ¿sí? Nos escribe Ricardo en la síntesis S10b, ¿sí? Esto está basado en la síntesis S10b. Bueno, teorema de Green, ¿sí? Y sea D una región plana con frontera de D, y f de xy igual a p de xy, q de xy, un campo vectorial. ¿Está bien? Bueno, ahora vienen unas hipótesis sobre la región, sobre el campo, ¿sí? Si D incluido en R2, ¿sí? Se puede subdividir en una cantidad finita de regiones de tipo 3. Bueno, no es muy importante en este momento lo que es una región de tipo 3. Si querés andar a la síntesis que corresponde a esa unidad, sí, a la 8, la síntesis 8, pero no importa mucho eso. Sí, insisto, si querés ver en detalle eso, anda al video sobre ese tema. ¿Está bien? Si la frontera de D es una curva cerrada, suave a trozos y simple, positivamente orientada. Ahora vamos a dibujar, así entendemos bien todos estos elementos, la frontera de D y vas a ver qué nos queremos referir con todo esto, ¿sí? Y si F es un campo vectorial C1 en D unión la frontera de D o en un abierto que los incluya, ¿sí? Bueno, si pasa todo esto, entonces la circulación del campo F, ¿sí? A lo largo de la frontera de D positivamente orientada, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que es positivamente orientada? Que deja la región de integración a la izquierda, básicamente, pero ahora lo volvemos a ver por las dudas. Esto es igual a la integral doble sobre D, ¿sí? De Q'x menos P'I. O sea, esto es una integral de línea de un campo vectorial. Y está bien, porque hay un campo vectorial F, tiene sentido esto. ¿Está bien? Y esto es una integral doble en un dominio D incluido en R2. Y bueno, esto es una función de xy, la deriva parcial también. Esto es una función de xy, la deriva parcial también. Resto de dos funciones de xy, obtengo una función de xy de manera que estos dos miembros del igual, digamos, tienen sentido. ¿Está bien? Ahora, ¿quién es D y quién es la frontera de D y positivamente orientada? Bueno, básicamente vos suponete que esto es una región simple, ¿sí? De tipo 3. O sea, si vos la proyectás sobre el eje X, ¿sí? La podés describir con la X entre A y B y la Y entre una función y otra, ¿sí? Y lo mismo con el otro eje, ¿sí? Básicamente eso es que es una región de tipo 3, ¿sí? Y bueno, lo que te está diciendo el teorema de Green, o la igualdad del teorema de Green, es que la circulación del campo F, ¿sí? A lo largo de esta curva borde de D en este sentido, ¿sí? ¿Ves? Positivamente orientada, estar dejando D a la izquierda, ¿sí? Eso significa positivamente orientada la curva frontera de D, ¿sí? ¿Ves? Está dejando la región de integración a la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, esta circulación es igual a la integral doble sobre D, o sea, sobre esta área, ¿sí? De Q'x menos P'I, ¿sí? No hace falta la demostración tampoco, pero la demostración no es muy difícil, hay que hacer la cuenta nomás, hay que parametrizar esto, bueno, uno hace la cuenta y llega a que estas dos cosas son un igual. ¿Está bien? Bueno, y por supuesto Ricardo nos pone un ejemplo, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo se puede utilizar el teorema de Green para calcular la circulación del campo F de xy igual a xy más g de xy, x cuadrado. Esto es un campo vectorial, ¿no es cierto? Bueno, esto es un campo vectorial C1 en todo R2, o sea, supongamos que G es una función C1 de análisis 1 y ya está. ¿Está bien? Tenemos un campo vectorial definido en todo R2. ¿Sí? Calcule la circulación en sentido positivo. Vos te acordás que si vos vas para el otro lado, ¿sí? La circulación cambia de signo, ¿sí? O sea, el valor de la integral cambia de signo. Entonces, bueno, hay que fijar un sentido. Bueno, nos dice Ricardo, en sentido positivo, a lo largo de la frontera de la región plana definida por x cuadrado más 2y cuadrado menor o igual a 4 con x mayor o igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo uno encara los ejercicios que tienen que ver con el teorema de Green? Bueno, primero yo no puedo. ¿Por qué tengo que usar el teorema de Green, no? Y bueno, porque yo no puedo calcular esta circulación directo, porque esta G que está acá, no la conozco. ¿Está bien? Entonces, porque yo mato por definición a parametrizar la curva frontera de D, si cuando intente hacer la integral esa G no la tengo. Entonces estoy medio complicado. Entonces por eso que se me ocurre aplicar el teorema de Green, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, porque cuando yo derivo esto respecto de Y, esto se va, esa G de X se va. ¿Está bien? Entonces, bueno, una muy buena idea es dibujar, ¿sí? La región plana definida por estas desigualdades. Bueno, x cuadrado más 2y cuadrado menor o igual a 4
no hay ninguna duda, vos sabés que es el interior de la elipse, ¿sí? Que llega hasta 2 en la x, ¿sí? 2 y menos 2, y después dice x mayor o igual a 0, o sea, de acá para acá. ¿Está bien? Porque x es este eje, así que mayor o igual a 0. Cuestión que la región plana D es esto que está acá, no hay la menor duda, por eso ya estamos en la unidad 10. ¿Está bien? Bueno, entonces, aplicando el teorema de Green, ¿sí? Si yo calculo la circulación en sentido positivo de F, o sea, vos fíjate, en este caso, ¿sí? Si yo recorro la frontera de D, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Si recorro la frontera de D en este sentido, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿sí? El teorema de Green me dice que la circulación a lo largo de la frontera de D es positivamente orientada, o sea, en este sentido, de F diferencial S, y esto no lo puedo calcular porque no tengo G. Bueno, el teorema de Green me dice que esto es igual a la integral doble sobre D, sobre el área, digámosle, que encierra, si querés, la frontera de D de alguna manera, ¿sí? De Q'X menos P'I, ¿sí? Bueno, entonces ahora hay que calcular esto, a ver si por casualidad esta integral, la que está del lado derecho, yo puedo calcular, ¿está bien? Entonces, ¿cuánto es Q'X? Bueno, esto es P y este es Q, ¿no? Bueno, Q'X es 2X, ¿no es cierto? Q'X, 2X. Y P'I, esto respecto de I, esto se va porque no tiene I, y esto respecto de I me queda una X, menos X, o sea, Q'X menos P'I para cada XI vale 2X menos X, o sea, X. No depende de I, pero podría depender de I. Y igual no habría problema, pues la integral doble, ¿sí? Conozco el dominio y conozco la función, entonces en principio este lado lo puedo calcular y este no. Y lo importante es que son igual, ¿no? O sea, calcula otra cosa que sí puedo hacer, pero que es igual a la que yo necesito. Eso es la gracia del teorema de Green, por supuesto, ¿no? Ahora, cuando yo integre X, ¿sí? En este dominio, y me va a quedar medio feo porque una gran idea, ¿sí? Es pasar a coordenadas polares generalizadas. Y de paso uno repasa integrales dobles en polares con esto, ¿no? Eso es lo bueno. Son ejercicios completos, ¿sí? Entonces, bueno, uno nota, ¿sí? Que si yo escribiera un igual acá, por ejemplo, x cuadrado más 2y cuadrado igual 4, ¿sí? Y divido por 4, divido todo por 4 para que me quede un 1, ¿sí? Bueno, entonces acá tendría x cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 2, pero no al cuadrado, entonces lo escribo como raíz de 2 al cuadrado igual 1, ¿sí? Y esto me sugiere introducir unas coordenadas polares generalizadas. ¿Te acordás si era x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1? Y bueno, eso se podía describir con una curva que es ρ igual 1 en algún sistema de coordenadas adecuado. ¿Está bien? Entonces, bueno, como nosotros tenemos menor o igual en realidad, va a ir el radio entre 0 y 1. Ahora vamos a ver. ¿Está bien? Pero digamos, ¿qué cambio de variables me sugiere esta igualdad? Y bueno, x igual a 2r coseno tita, ¿no es cierto? E y igual a raíz de 2 r seno tita. ¿Pero por qué? No? Bueno, porque este 2 viene acá, 2r coseno. Y este raíz de 2 viene acá, raíz de 2 r seno. Entonces, vos fíjate que si yo escribo acá, donde dice x, 2r coseno, acá 2 al cuadrado se va con el 2 al cuadrado y me queda r cuadrado coseno cuadrado. Y si acá pongo raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2, r seno, el raíz de 2 al cuadrado se va con el raíz de 2 al cuadrado abajo y me queda r cuadrado seno cuadrado y saco factor común. Y evidentemente esto, en este sistema de coordenadas o esta curva, ¿sí? En este sistema de coordenadas se describe por r igual 1, eso es lo importante. ¿Está bien? Y el jacobiano este, ¿te acordás que era ABR? ABR, bueno, este es A, ¿sí? Este es B y este es R. ¿Sí? Si no te acordás, anda el video sobre integrales dobles en cambio de coordenadas. ¿Está bien? Pero seguramente te lo acuerdas. No tengo mucha duda que te lo acuerdas. ¿Está bien? Bueno, con esto la integral doble, ¿sí? La integral doble sobre D, ¿sí? La integral doble sobre D de x diferencial y, ¿cómo se puede escribir? Bueno, en este sistema de coordenadas el radio va de 0 a 1, no hay duda, ¿no? Porque fíjate que acá decíamos que te quedaría r cuadrado igual 1, entonces el radio estaría entre 0 y 1, ¿sí? Porque este 4 pasó dividiendo y dejando un 1. Entonces el radio va entre 0 y 1, no hay mucha duda, ¿sí? Y el ángulo, ¿te acordás que este es el ángulo 0, 10, 20, 90, o pi sobre 2 si querés, ¿sí? Y este para abajo, ¿sí? Sería menos 10, menos 20, menos 90, o sea, el ángulo, ¿sí? El ángulo va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿no es cierto? Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿sí? Y bueno, la función integral, ¿cuál es? X, pero en nuestro nuevo sistema de coordenadas. Bueno, X es
2R coseno tita, 2R coseno tita. Después el jacobiano, que es 2 raíz de 2R, 2 raíz de 2R, que iría el módulo, pero no, así que es positivo, no hace falta el módulo en nuestro caso, ¿sí? Diferencial R, diferencial tita. ¿Está bien? Y bueno, acá me digo que ya está, porque 2 por 2, 4, y raíz de 2 lo saco afuera, ¿ves? 4 raíz de 2. Y después tengo para integrar R por R, que es R cuadrado, ¿no? R cuadrado es R cubo sobre 3, R cubo sobre 3, ¿ves? El 3 acá. Y bueno, R al cubo, 1 al cubo, ¿sí? Entonces, bueno, me queda 4 tercios raíz de 2. Y después me queda la integral que tiene que ver con el tita, ¿sí? Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de coseno de tita, ¿no? Todo lo demás se fue. La constante y lo R se fue, ¿sí? Me queda coseno de tita. Y la integral de coseno es el seno, ¿sí? Todo el mundo sabe. Seno de pi sobre 2 es 1, menos seno de menos pi sobre 2, que es menos 1, pero con el menos de la regla barra un más, y esto me termina quedando 2. 2 por 4, 8 tercios raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La circulación en sentido positivo de F a lo largo de la frontera de la región plana definida por estas inecuaciones, ¿sí? Cuyo gráfico es esto, ¿sí? ¿Está bien? O si querés, la frontera es esto y esto, ¿sí? Bueno, no la puedo calcular por la presencia de esta G, pero aplicando el teorema de Green y haciendo un pequeño cambio de coordenadas, ¿sí? Me sale la integral doble del teorema de Green. Y como es un igual, ¿sí? Concluyo que la circulación en sentido positivo a lo largo de la frontera de D positivamente orientada de F diferencial S vale 8 tercios raíz de 2. ¿Está bien? Un ejercicio muy interesante que nos pone Ricardo en la guía S10D. ¿Está bien? Bueno, y hay una extensión del teorema de Green, ¿sí? Para dominios de este tipo, ¿sí? La idea es que la curva C1, digamos, ¿sí? La que está por afuera, ¿sí? Hay que recorrerla en sentido positivo, ¿sí? Que en este caso coincide con dejar la región de integración a la izquierda, o sea, la región de a la izquierda, ¿sí? Y coincide con el sentido antihorario, ¿no? Pero vos fíjate esta curva C2, mira, esta curva C2. Esta curva C2, el sentido antihorario sería esto, ¿no? Bueno, pero ese no es el sentido positivo, o sea, el sentido positivo con respecto al dominio D, ves que acá dice frontera de D positivamente orientada, entonces vos tenés que dejar la región de integración a la izquierda. Entonces vos fíjate, si yo C2 la circulo en este sentido, ¿sí? La región de integración D queda a mi izquierda. Entonces, ¿qué significa para un dibujo de este estilo o para un dominio de este estilo? ¿Sí? Recorrer la frontera en sentido positivo. Hay que siempre dejar la región de integración a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la circulación, la de afuera, digamos, debería ir en este sentido, ¿sí? Y la de adentro tiene que ir en este sentido, ¿sí? Porque si yo circulara para el otro lado, si yo circulara así, la de adentro, ¿sí? La región de integración me queda a la derecha, lo que me queda a la izquierda es esto negro que está acá y eso no es de D. Entonces no está recorrida en sentido positivo, si yo la curva C2 la recorro para acá y el dominio me quedó hacia la derecha. Entonces tengo que recorrerla sí o sí para allá. ¿Está bien? O sea, en sentido positivo con respecto a que es a que es la frontera de D, ¿sí? Bueno, la curva C2 la tengo que recorrer en este sentido. ¿Está bien? Es una observación que te puede llegar a ser útil en un ejercicio y yo sé que podés llegar a tener alguna duda sobre esto, ¿sí? En castellano, las de afuera van como uno esperaría, pero las de adentro van para el otro lado, ¿sí? Porque hay una duda, ¿no? Hay una duda. Bueno, por eso en la descripción del video te dejamos un link a un video oficial sobre el teorema de Green para dominios múltiplemente conexos. ¿Está bien? Este dominio D sí sería múltiplemente conexo, pues si vos agarrás una curva, ¿sí? Que encierra, digamos, a esto negro y no la vas a poder reducir a un punto sin abandonar D. ¿Está bien? Así que míralo por las dudas. Y además te calculás, hacemos otro ejercicio, ¿sí? Sobre el teorema de Green que no podríamos hacer por el cálculo directo. Así que vale la pena que lo veas. ¿Está bien? Vale la pena que lo veas. Pero digamos que, en resumen, las de afuera van en el sentido antihorario, digamos, y las de adentro en el sentido horario. Pero reforza esto que te digo viendo el ejercicio oficial que tenemos sobre el teorema de Green en el link del video. ¿Está bien? Y hay una aplicación interesantísima del teorema de Green, ¿sí? Al cálculo de áreas, ¿sí? Bueno, y para deducir esta aplicación, ¿sí? Supongamos que se cumplen las hipótesis del teorema de Green, por supuesto, porque uno va a aplicar el teorema de Green, ¿sí? Y que el campo vectorial F igual a PQ, ¿sí?
satisface una hipótesis extra bastante fuerte, ¿sí? Que Q'X menos P'I es igual a una constante y distinta de cero. Por ejemplo, ¿te acuerdas antes? Q'X menos P'I daba X. Bueno, esa no sirve, tiene que ser una constante. Y no nula, además. ¿Está bien? Con K real, una constante real. Bueno, entonces apliquemos el teorema de Green. Mirá, ¿cuánto vale la circulación sobre la curva frontera de D positivamente orientada de este campo F diferencial S? Bueno, de acuerdo al teorema de Green, esto es igual a integral doble sobre D de Q'X menos P'I diferencial X diferencial Y. Bueno, pero ¿cuál es la hipótesis fuertísima nuestra sobre cómo es el campo F? ¿Sí? Bueno, satisface que Q'X menos P'I es una constante, o sea, acá puedo poner K, todo esto lo puedo cambiar por K, ¿sí? Y ya que estoy lo puedo sacar afuera, ¿no? Ya que es una constante la puedo sacar afuera de la integral doble. Bueno, pero si yo integro 1 sobre D, diferencial X, diferencial Y, bueno, esto es el área de D, ¿te acordás? Si yo integro 1 en una región D, obtengo el área de D. Lo vimos en integrales dobles, ¿está bien? Entonces, bueno, de acá, si uno pasa dividiendo el K, que acá dice que es distinto de 0, por hipótesis, obtiene que el área de D, ¿cómo se puede calcular? Como 1 sobre K por la integral sobre la frontera de D positivamente orientada del campo F diferencial S. O sea, uno puede calcular un área, ¿sí?, integrando un determinado campo sobre la frontera de D. Es bastante increíble esto, ¿está bien? Pero bueno, el campo tiene que satisfacer que Q'X menos P'I vale K, ¿sí?, con K no nulo, ¿sí? Esa es la hipótesis fuerte. Y hay que fabricarse un campo de esto, ¿no? Que Q'X menos P'I sea igual a una constante. Bueno, pero no es muy difícil, ¿no? Varios campos satisfacen esto. Pero uno muy sencillo, que es el que vamos a usar por default, ¿sí?, es el campo f de xy igual a 0x, ¿no es cierto? 0x, ¿sí? Esto es un campo vectorial, ¿no es cierto? Bueno, y satisface que Q'X sería 1, ¿no? Menos P'I vale 0, Q'X vale 1, menos P'I que es 0, 1 menos 0, 1. O sea, Q'X menos P'I vale 1. Entonces, ¿de acá qué obtengo? Si yo integro, ¿sí?, sobre la frontera de D positivamente orientada este campo, 0x, ¿sí?, sin ni siquiera tengo que dividir por, bueno, divido por 1, pero es lo mismo que no hacer nada, eso me da el área de D. ¿Está bien? Bastante increíble esto, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora vamos a tratar de interpretarlo geométricamente, pero es una igualdad media misteriosa, digamos, ¿no? O sea, que uno integra sobre la frontera y le da el área de lo que queda dentro, pero no sé, parece una maravilla, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo es. Ricardo nos pone un ejemplo, ¿sí? Y nos pone dos ejemplos, en realidad, nos pone el área de la elipse, te lo dejo ese para que vayas a verlo, ¿sí? Está en la tercera página, ¿sí?, de la síntesis S10b, ¿sí? Y bueno, en la siguiente página dice calcule el área de la región plana D de la figura, ¿sí?, de esta figura D, ¿sí?, sabiendo que su frontera C, ¿sí?, tiene ecuación, o sea, la frontera sería esto que está acá, ¿sí?, y tiene ecuación vectorial x raya igual u cuadrado menos u cubo, u cubo menos u quinta con u entre 0 y 1. Con u entre 0 y 1. ¿Está bien? Entonces, bueno, en realidad en el ejercicio no te dice que vos la dibujes, ya medio que te viene esto dibujado. ¿Está bien? O sea, en el apunte ya está dibujado. ¿Cómo vas a decir, vos querés que yo dibuje esto, Martín? Bueno, no. Justamente nosotros ya sabemos, ¿sí?, vamos a dar como dato en una situación como esta que la imagen, ¿sí?, de la curva C, cuya ecuación es esto, es esta que está acá. ¿Está bien? Pero digamos que concentrate en que la región D, ¿sí?, tiene una frontera C, ¿sí?, y bueno, la frontera C tiene esta ecuación vectorial. Ahora, yo no sé si esto está recorrido así o así, ¿no es cierto? No lo sé, de acá por lo menos medio complicado de ver, ¿sí? Tal vez con mucho esfuerzo podría llegar a verlo, pero no está tan fácil de ver. Y para aplicar el teorema de Green yo tengo que tener certeza de que la curva frontera está recorrida positivamente con respecto al dominio D. ¿Está bien? En este caso sería en el sentido contrario a las agujas de reloj. ¿Está bien? Bueno, entonces, si llamamos G de U a U cuadrado menos U cubo, U cubo menos U a la quinta, ¿no es cierto? Es una función de U, ¿no es cierto? No hay ninguna duda. Bueno,
analicemos cómo está orientada, ¿sí? Entonces, una buena idea es calcularse G de 0, G de 1/4, G de 0,5, ¿sí? Que son valores de U que están entre 0 y 1, y entonces uno se va a dar cuenta si está haciendo recorrida así o así. ¿Está bien? Bueno, no hace falta que uno escriba en detalle cuánto dan esos valores, o sea, 0, uno pone acá 0 y 0, le queda 0, 0, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Pero digamos que yo calculo la imagen del 0 me da este punto, si calculo la imagen de 0,25 me da este punto, ¿sí? Más o menos, no hace falta que lo hagas en detalle. Si calculo la imagen de 0,50 me da este punto, entonces digamos que a medida que U crece de 0 a 1, bueno, G de U recorre desde acá hasta acá, ¿sí? Porque fíjate que si yo pongo justo 1, me vuelven a dar 0 y 0 ambas componentes, ¿no? 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. O sea, la curva esta es cerrada, ¿sí? La curva esta es cerrada, ¿está bien? Y bueno, te decíamos que nosotros te vamos a dar que esta es la curva C, ¿sí? Lo único que te vamos a pedir es que tal vez determines si está siendo recorrida así o así, ¿está bien? Bueno, después de un pequeño esfuerzo de calcular algunas imágenes, este G de 0,25, este G de 0,50, y entonces uno se da cuenta que a través de esta función vectorial, ¿sí? La curva frontera de C está siendo recorrida en sentido positivo. Entonces puedo aplicar el teorema de Green. También puedo aplicar el teorema de Green. El teorema de Green, y en realidad lo que más voy a aplicar es la aplicación que acabamos de ver, o sea, el área de D, ¿sí? Que a todo esto es la integral doble sobre D de diferencial X diferencial Y, se puede calcular como la circulación sobre la frontera de D positivamente orientada, sobre esto que está acá, ¿sí? Del campo F, pero no de cualquier campo, de un campo que satisfaga que Q'X menos P'I da una constante. Y ya que estamos lo elegimos para que dé 1. ¿Sí? Q'X acá me da 1 y P'I me da 0, es el campo anterior. O sea que yo integro este campo sobre esta frontera, ¿está bien? ¿Sí? Si yo integro este campo sobre esta frontera en este sentido, eso me da el área de D. Yo te diría que te lo tenés que acordar, a ver si justo te toman uno de esos, calcule el área de la región encerrada por la frontera. Bueno, integro en la frontera este campo, ¿sí? Que vos me lo acuerdas, no es para nada difícil, ¿no? 0x, chao, acordátelo para toda la vida. Integro esto y me da el área que encierra esa curva, increíble, ¿no? Sí, la curva está positivamente orientada por esto que está acá. Bueno, entonces, ¿esto cuánto me queda? Por definición de integral de línea. Integral entre 0 y 1, integral entre 0 y 1 de f, ¿no es cierto? Del campo f en g de u, ¿no es cierto? F en g de u, producto interno g' de u diferencial u. A todo esto uno está repasando cómo se calcula una integral de línea por definición acá, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto vale el campo f? Bueno, es este, ¿no? 0x. Perfecto. 0 no hay nada para sustituir y la componente x es la primera, ¿sí? Porque es en g de u, o sea que es esto, ¿sí? O sea que esto me queda, esta es la x, esta es la y, eso es x en función de u. Acá si querés. X en función de u, y en función de u. Bueno, x de u me queda u cuadrado menos u cubo. ¿Está bien? O sea, la segunda componente me queda u cuadrado menos u cubo. ¿Producto interno con quién? Con g' de u. Bueno, g' de u, no hay ninguna duda. 2u menos 3u cuadrado, 2u menos 3u cuadrado, coma, 3u cuadrado menos 5u cuarta. ¿Está bien? Y bueno, acá tengo un producto interno, un pequeño regalo acá, la primera componente 0, ¿sí? Y después más este por este. Bueno, y acá este producto interno, una pequeña chapita, me queda esto por esto 0 y esto por esto, que me queda u cuadrado por 3u cuadrado, 3u cuarta, ¿sí? U cuadrado por 5u cuarta, 5u sexta, pero hay un menos, ¿sí? Después con este me queda menos 3u quinta y menos con menos más 5u a la séptima. Y bueno, uno hace esta integral, por supuesto uno la pone en la calculadora, en el Wolfram, donde quieran, ¿no? No hace falta que acá hagamos toda la primitiva, sobre todo si no tengo que entregar el examen, ¿no es cierto? Bueno, me da 3 sobre 280. Conclusión, el área que encierra la curva frontera C, ¿sí? ¿Sí? Cuya ecuación es esto que está acá, ¿cuánto vale? 3 sobre 280, o sea, la región D, cuya frontera, ¿sí? Es esta curva que está acá, ¿sí? Y a todo esto la ecuación vectorial es esta que está acá. Como esto me define que la frontera C está positivamente orientada, puedo directamente integrar sobre la curva frontera de D este campo 0x y obtengo el resultado deseado. ¿Está bien?
Bueno, espero que te haya servido el video y nos falta uno sobre el teorema de Stokes y bueno, vamos a poner algún video más también, pero ya estamos bastante avanzados en el curso, así que bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.